Las hemerotecas son testigo de relatos construidos. Informaciones de fuentes oficiales que se convierten en hechos, acompañando el interés político de cada momento. ¿Pero a qué interés responden? ¿Quién maneja los hilos de la opinión pública, la judicatura y el propio Ejecutivo? ¿Hasta dónde llega el poder del Estado? El caso Altsasu pasará a la historia como un ejemplo de cómo ciertos medios de comunicación acompañan la tesis del todo es ETA para llevar el caso a un tribunal de excepción, la Audiencia Nacional, a fin de lograr un castigo ejemplar. Hasta 13 años de cárcel por ser los agredidos guardias civiles. Gabón, buenas noches. La causa de Alsasua será juzgada en la Audiencia Nacional. Tan delito de terrorismo puede ser el matar a otra persona o colocar una bomba como otra actitud de las que aparecen tipificadas en el Código Penal. ¿Temió por su vida? Sí, por supuesto que sí. No. Tú no has uniformado y tú deberías dar explicaciones de lo que has hecho. Luego me enteré que era guardia civil, estaba discutiendo con unos chavales y yo me acerqué para intentar tranquilizar la situación. Sangraba y la gente seguía pegándole. No dude que el concepto de terrorismo que es evidente. La Audiencia Nacional condena a los 8 jóvenes por delitos de lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Esto es una venganza. Esto tiene una intención clara de generar dolor. La Audiencia Nacional se encargó finalmente del caso Altsasu. Informes contradictorios, pruebas inadmitidas, juezas relacionadas con la Guardia Civil, cuerpo al que pertenece la acusación. Se ha construido y magnificado este escenario con la ayuda de medios de comunicación y de ciertas juezas. ¿Hasta qué punto están detrás los tentáculos de Interior? Completamente, os asegura de que ha habido ciertos medios de comunicación que han intentado exacerbar la historia para que la opinión pública considere que eso realmente es un delito de terrorismo. Es cierto también que igual Interior, digamos, no está, no exacerbando como algunos medios de comunicación, pero sí apoyando una tesis que a mí me consta que desde el principio ellos no creían en ella. En el caso de Alsasua, desde el mundo, trabajamos desde varias prismas. Dimos voz a todos los que eran los protagonistas. Lógicamente, quien tuvo más presencia mediática en este caso fue la parte que eran víctimas, los que fueron agredidos en aquel momento, pero voz tuvieron todos. En nuestra búsqueda nos detenemos en medios que han sido señalados por publicar informaciones de fuentes policiales directas. El Mundo, y concretamente el periodista Fernando Lázaro, se ha destacado por escribir crónicas sobre Altsasu acompañando la versión de la Guardia Civil. Publicó el listado de los jóvenes que iban a ser investigados, DNI incluido, cuando algunos de ellos aún no sabían que formaban parte del proceso. Siempre hay un debate sobre la intimidad o no de lo que es y puede afectar a la presunción de inocencia, pero en este momento lo que había era una demanda social voraz en torno a esta información porque era de primer nivel de actualidad. Los relatos muchas veces no solamente se construyen desde el Ejecutivo, no solamente se construyen desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o desde los diferentes ministerios. También hay muchos medios de comunicación que construyen sus propios relatos. Con lo cual, en este caso concreto de Alsasua, de todas formas, el relato yo creo que ha venido posteriori y ha sido un relato en el que, digamos, muchas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han entendido que efectivamente era un momento bueno para reivindicar que hay un problema en el País Vasco. La lectura que se hace, incluso por la Guardia Civil inicialmente, pues una pelea con unos ciertos componentes, pero se dinamiza políticamente y mediáticamente una lectura de esos hechos y se cambia la calificación jurídica, que es distinto. Desde el primer día, el ministro del Interior de aquel entonces, el señor Fernández Díaz, apareció hablando de delito de odio, algo que nos parecía muy extraño en ese momento, pero que ahora vemos cómo se está normalizando. Y ya posteriormente se habló de terrorismo. Pero antes de que se hablara de terrorismo ya vimos en algunos medios de comunicación de aquí de Madrid reportajes sobre Altsasu, reportajes sobre esos jóvenes, una investigación de la Guardia Civil que teóricamente no era pública, que era reservada y confidencial, para preparar un caldo de cultivo y crear esa ficción, esa tremenda ficción.
Una noticia nos llama la atención. Mayo de 2018 se produce una agresión contra varios guardias civiles en Algeciras, un episodio calificado por el exministro Zoido de trifulca sin importancia. Coincidiendo con esa noticia, el periodista Fernando Lázaro publica la entrevista a la pareja de uno de los guardias agredidos en Altsasu, hablando del ambiente de terror en el que viven. ¿Busca justificar la estrategia en Alsasua? Esa entrevista no la publiqué al calor de Algeciras. La reconozco que la publiqué tal cual la conseguí, porque me parecía un testimonio de primer nivel el tener la oportunidad de que esta mujer, que era una de las víctimas de las agresiones de Alsasua, nos contara para el mundo en primera persona cómo era su día después de haber denunciado esos hechos. Muchas son las sombras sobre el caso Altsasu. 2 informes contradictorios de la Guardia Civil. El primer informe, enviado al juzgado de Pamplona, menciona solo un posible delito de odio. También rechaza la teoría del linchamiento. Pero en un nuevo informe, solicitado por la jueza Lamela desde Madrid, desaparece el delito de odio y se habla de terrorismo. Esto permite que el caso llegue a la Audiencia Nacional. ¿Y qué ocurre entre el primer y segundo informe? Aparece Covite en el caso. El colectivo de víctimas del terrorismo presenta una denuncia y señala que lo ocurrido en Altsasu sí es delito de terrorismo y odio y no una pelea de bar. La plataforma se persona como acusación popular en la causa, clave para que el expediente se transforme en delito de terrorismo. A partir de ahí, la Fiscalía, la Audiencia Nacional y el Supremo respaldan las tesis de Covite. 2 juezas y sus relaciones con la Guardia Civil, Carmen Lamela y Concepción Espejel. ¿Quién es Carmen Lamela? Es la jueza que ha encarcelado al gobierno destituido y a los Jordis. El mismo día del suceso de Altsasu le otorgaron la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil. Un año después recibiría la medalla al Mérito Policial, condecorada por el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Con el juicio aparece en escena una segunda magistrada, Concepción Espejel. Es la encargada de juzgar a los acusados. La defensa de estos pidió sin éxito que fuera apartada de la causa por sus lazos con la Guardia Civil. Está casada con un alto cargo de este cuerpo. Como Lamela, ha sido condecorada con la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Honores que, por cierto, recibía de la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que no ocultaba su cercanía con la magistrada. Haber participado en este acto para la imposición a Concha Espejel de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, créanme que para mí es un honor y es un privilegio. Concepción Espejel, y por eso para todos es Concha, y lo va a ser siempre. Analicemos ciertas incongruencias en el caso. Un vídeo no admitido en un primer momento y que desmiente la versión de uno de los guardias civiles implicados, donde se ve impoluta la camisa del sargento supuestamente agredido encarándose a los acusados. Irregularidades sobre la vestimenta de uno de los acusados. La camiseta no era roja, sino negra, lo que provoca dudas sobre si estuvo en el lugar de los hechos. Él asegura que no. Testimonio del dueño del bar Cosca. Aseguró en el juicio no haber visto la pelea y niega que la declaración que apunta a una pelea organizada sea suya. Denegado el informe pericial solicitado por la defensa a Iñaki Egaña, en el que se documenta que el origen de Aldemendik no tiene relación con ningún grupo terrorista. Me llamaron el año pasado para que preparase una pericial que, en cierta medida, diese las claves de lo que había sido la campaña Que se vayan o Aldemendik en el plano histórico. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando los abogados de la defensa nos llamaron un día diciendo que la pericial había sido rechazada, que no iba a ser tenida en cuenta en el juicio? Ha sido la primera vez en los que una pericial histórica con unas fuentes determinadas hubiera sido rechazada. Claro, con todas estas pruebas y fuentes históricas documentadas sobre esta campaña, ¿cómo interpreta la campaña contraria? Yo creo que las conclusiones estaban relatadas de antemano, ¿no? Si no hubiera existido ETA no estaríamos hablando de Alsasua ni de apaleamiento de guardias civiles. Si estamos hablando de Alsasua, porque en Alsasua hay una campaña permanente defendiendo la expulsión de la Guardia Civil de esa localidad. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en esta construcción del relato? Siempre hay algunos medios
Unos medios, por otro lado, que yo tengo la impresión de que en el Estado son mayoritarios, tienen una línea política muy, muy determinada y en muchos momentos marcan la agenda. Y en este caso, pues tienen sus modos de expresión que muchas veces, además, se adelantan a lo que va a ocurrir, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación de Madrid se han fijado mucho en este incidente porque incidentes como estos no suelen pasar todos los días, ni en Alsasua ni en ningún otro punto de Navarra. En una respuesta el pasado año en esta misma Cámara, el Gobierno me señaló que el año anterior, en el año 2016, habían ocurrido cerca de 10.000 atentados contra la autoridad. ¿Por qué se imputa a estas personas un delito de terrorismo? ¿El caso Alsasua es un aviso a navegantes? Sí. En una situación de normalidad, que no hubiera terrorismo en el País Vasco, yo creo que esto hubiera sido castigado de una forma muy, muy distinta. Lo más grave de todo es que se pueda expresar un cierto odio de esa manera, es decir, golpeando a unas personas identificadas por guardias civiles. Eso es lo más grave que tiene nuestra tierra, que es que todavía hay un fermento de odio y de rencor.